Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Cuando Kojima presentó el tráiler del Tokyo Game Show 2018, increíblemente logró tomarnos por sorpresa, y por eso llegamos algo tarde. Y es por esa razón que muchos detalles se quedaron por fuera del análisis. Pero considerando que pronto, muy posiblemente en los Game Awards, tendremos un nuevo tráiler de Death Stranding y posiblemente su fecha de lanzamiento, hemos decidido hacer un análisis más detallado de lo que vimos en ese corto tráiler y de las implicaciones del hombre de la máscara dorada. Para empezar, desde el inicio la desolación ha sido un tema omnipresente en Death Stranding. Pero desde el tráiler del E3, eso quedó mucho más claro, pues lo vimos en todos los escenarios por los que caminaba Sam, en los cuales hay desolación y devastación. Pero sin embargo, en ese tráiler parecían haber campamentos por el estilo de películas y otros videojuegos con temática posapocalíptica. Y considerando que en la descripción oficial del juego en el blog de PlayStation se hablaba sobre la misión de Sam luego del fenómeno Death Stranding, y que además de eso, Ayako en uno de sus primeros tweets al respecto mencionó que algo de otro mundo se varó en el nuestro, es obvio que un fenómeno anormal tuvo lugar aquí. Y eso curiosamente se parece al lema de los Game Awards de este año, Worlds Will Change. Naturalmente este fenómeno tuvo que ser algo muy dramático, una catástrofe que ocasionó el estado actual del mundo. Y aparentemente, de entre todo ese caos, han surgido estas compañías de portadores. Bridges, Fragile Express y tal vez la del emblema de este hombre de la que solo podemos leer Out. Es en este punto en el que Death Stranding es diferente a The Last of Us y otros juegos post-apocalípticos, pues al parecer, como efecto secundario tras el fenómeno, surgió la necesidad de estos portadores, que buscan y transportan algo que es en lo que se basa su misión, que según se ha dicho, consiste en reconectar el mundo o fragmentos especiales de él, al menos en el caso de Bridges. Como Bridges es la compañía con el logo de las redes que interconectan todo, podríamos suponer que esta es la más grande de todas las compañías de portadores. Y debido a la naturaleza de lo que transportan, sus competidores en algunos casos estarían tratando de sacar ventaja para fines particulares, pues evidentemente esto es un medio para un fin. Sabiendo esto, eso nos hace preguntarnos en qué forma afecta este sistema a la vida civil, pues debe haberla indudablemente, aunque sea bajo tierra como en Matrix, o en campamentos resguardados como se acostumbra en esta clase de historias. Pero ¿qué servicio prestan estas compañías? Y a quién específicamente. ¿Por qué hay tantas compitiendo por lo mismo? Es algo que aún es desconocido. Y entre todo esto, podríamos suponer que algunas de ellas como esta, o quizás Black Hole, son compañías militares que van tras alguna fuente de energía novedosa, o alguna forma de vida en particular, quizás para usarla como arma, similar a lo que sucedía en Alien. Y como siempre, irán en contra del progreso de la civilización que queda aún en pie, mientras buscan ayudar a alguna organización rival, establecida luego del fenómeno Death Stranding, que está por allí y cuyas actividades quieren ocultar del público a como dé lugar. Pero lo que busca Mikkelsen y lo que busca Baker pueden ser cosas muy diferentes, pero que tienen en común a Sam, a no ser que sea él a quien buscan cada uno a su manera. Pero si van tras una nueva fuente de energía, probablemente habrá consecuencias por usarla. Quizás algo así le sucedió al hombre de la máscara dorada, pues él parece no tener cara, y aparentemente tras su máscara hay otra máscara, una con un cable que va hacia su rostro, algo que podría indicar que necesita estar cubierto y que padece secuelas, tal vez de algún experimento o accidente relacionado con dicha fuente de energía. Dadas estas evidencias, es posible que este hombre haya perdido su forma física en alguna medida en determinado momento.
y es posible que él haya sido una de las víctimas del experimento que salió mal. Cuando vimos este tráiler el año pasado, muchas cosas nos dejaron confundidos e inicialmente no sabíamos qué pensar. Por supuesto, esa era la intención de Kojima. Pero ahora que sabemos un poco más al respecto, podemos especular un poco. Veamos. Estos hombres llevaban este cuerpo, el cual tal vez entregarían a un laboratorio de Bridges luego de haberlo descubierto. Y como ya habíamos teorizado antes, parece que era algo muy importante. Y por este motivo, algo chocó contra este explorador y provocó que Sam saliera despedido de la parte trasera del auto junto con el cuerpo que transportaba. Ahora vemos un nuevo sentido en la máscara que tiene este cuerpo. Existe la posibilidad de que el que estaba aquí fuera el hombre de la máscara dorada, que se liberó como consecuencia del deterioro de las correas por el efecto de la Timefall, y es por eso que aparece aquí sobre el explorador poco después de eso. Y dada su personalidad insolente, su forma de señalar solo indicaría que les ha dejado un obsequio que acaba siendo liberado aquí. Pero de no ser así, podríamos decir que fue él quien provocó el accidente y volcó el explorador lanzándoles algo. Quizás su intención era liberar al ser que estaba envuelto aquí para que se hiciera cargo de este equipo de búsqueda y eliminara a los testigos de la existencia del cuerpo. Pero si volvemos a eso de que perdió su apariencia humana a cambio de alguna clase de poder, podríamos decir que la máscara es un objeto a través del cual canaliza ese poder. Su máscara podría ser un arma que le permite alterar las reglas de la física a su antojo, ahora que es más que un hombre. Y tal vez es una máscara de oro, porque este metal es un excelente conductor. Y tal vez este metal también reúne las propiedades indicadas para transmitir esa nueva energía. Según las filtraciones de El Taco Member, se decía que Sam al final del juego acabaría transformándose en el astronauta del logo de Kojima Productions. Es decir, que se convertiría en un Ludens, que según la descripción en el libro de los Strugatsky de Time Wanderers, corresponde a un ser casi angelical que ha trascendido su humanidad. Tradicionalmente, las máscaras tienen muchos usos rituales, pero obviamente también se utilizan para ocultar de la vista la identidad de alguien o algo que no debe ser visto por alguna razón específica, como vemos en este hombre. En este caso, quizás la máscara en forma de calavera sirva para representar que ahora solo es un humano en apariencia y que ha trascendido su mortalidad, pues tal vez es una forma de recordar lo que fue inicialmente, un Homo sapiens. Y la máscara es un testimonio de su evolución, y probablemente una forma de identificar a los Ludens. Tal vez es por eso que en este póster que Kojima reveló al inicio, decía From Sapiens to Ludens, insinuando que esta evolución podría tener lugar en el juego. Eso nos hace pensar que quizás este hombre también sea un Ludens, algo que no sería tan descabellado, ya que es el jefe de Sam, y él está a cargo de Bridges, pues al igual que este encapuchado, él también usa una máscara, y probablemente este hombre también tenga ciertos poderes. Pero especialmente en el caso del personaje de Baker, la máscara dorada posiblemente también tenga otra función adicional, la de servir como sello, pues parece que algunas criaturas pueden ser aseguradas o selladas con esa máscara, y esto impide que escapen a menos que la máscara se rompa, como sucede aquí. Y si este hombre deliberadamente desintegró esta máscara para liberar al ser que estaba allí dentro, luego de que fuese atrapado por el equipo de Sam, entonces podría haber sido él quien lo selló en primer lugar. O quizás era una criatura que él invocó previamente, como a esta quimera Kiral, que también aparece con una máscara dorada, indicándonos que fue él quien lo invocó, y que es él quien la tiene bajo su control. Así que por lo tanto, la criatura que llevaban aquí, tal vez también estaba bajo su control, y él la liberó para darles problemas, y evitar así que descubrieran algo al llevarla al laboratorio.
Visto de este modo, esto nos abre perspectivas muy interesantes y nos lleva a suponer que durante el juego, esa máscara tal vez sea algo a tener en cuenta al momento de enfrentar a estas criaturas. Y por lo tanto, tal vez sea una buena idea atacar esa máscara llegado el momento. Y por último, también es posible que la razón por la que este hombre va tras Sam sea por algo que sucedió entre ellos en el pasado, que tuvo lugar antes del fenómeno Death Stranding. Tal vez algo relacionado con el experimento, o algún conflicto a nivel personal. Pero independientemente de lo que haya sido, parece haber sido suficiente como para que él se sienta con derecho de ser juez, jurado y verdugo. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.